Somos la única esperanza que en un mundo sin esperanza vea el rostro de nuestro Dios vivo. Ese es el mensaje de Matthew Montgomery, el vocalista de la banda que estamos presentando el día de hoy, Song for Today, una banda de Iowa, Estados Unidos, formada en el año 2005 con una propuesta de metalcore cristiana bastante buena, una de las más reconocidas, por decirlo así, en la escena, que han compartido escenarios con Saving Grace, ¿cierto? Una de las bandas íconos de la música cristiana. Llevan 5 discos, 6 discos, perdón, me equivoco, 6 discos de estudio, 2 EP, con el sello Nuclear Blast, son el último que grabaron, ¿cierto? Son personas comunes, por eso siempre lo ponemos nosotros, son gente que nos habla del Evangelio mirado desde la perspectiva simple y sin locuacia, como lo hacía el apóstol Pablo. Una de las características de esta banda es que, por ejemplo, hay un disco que yo se lo recomiendo que se llama Portrait Days, que tiene un single que se llama Ágape. En ese disco ustedes van a poder encontrar personajes bíblicos como el profeta Ezequiel, a Joel, Elías, Isaías, al fariseo Nicodemo, por también nombrarlo ahí, al apóstol Pablo. Un disco bastante lleno, bastante power, lo invitamos a escuchar. Bueno, y chiquillos, se me olvidaba algo súper importante, un dato importante. Matthew Montgomery, el vocalista de la banda, en este momento está ejerciendo como pastor en una iglesia local allá en Estados Unidos, está casado, tiene 3 hijos, y qué mejor que eso, qué mejor noticia que saber de que Jesucristo cambia vidas y Jesucristo puede cambiar la tuya también. Así comenzamos hoy día, chicos comunes y corrientes. Bienvenidos.
aquí comenzamos de nuevo, ¿cierto, Mauro? Los comunes y corrientes, ¿cómo están, chicos? Escuchando este medio tema, ¿te gustó, Mauro, la banda? Muy excelente, Buena para adentro el banda. tema, realmente espectacular. Buena letra, buena música, buen rock pesado, ¿cierto? Sí, quedé completamente sorprendido. Así Hay es. mucho que conversar acerca de esa banda después, ¿ah? Sí, no, y tiene muchos temas, pero filetes. Oye, ¿sabéis qué? Estamos en la parte más entretenida de lo que estamos en Lucas, ¿cierto? Estamos llegando ya casi al final del Evangelio, weón. En la entrada triunfal en estos momentos, ¿cierto? Así que vamos a picotear. El Evangelio de Lucas, el médico doctor. Con muchas ganas, pues, así que Ya. pongámosle y vamos a lo que nos convoca esta tarde-noche, porque Sí. estamos terminando ya el Sí. veranito. Claro que sí. ¿cierto? Habíamos quedado en la entrada triunfal, o sea, le llaman la entrada triunfal y algunos estudiosos dicen que no es tan triunfal porque en realidad fue la entrada rechazada. La entrada rechazada, dices tú. La entrada del rey, del Mesías, pero rechazada después porque la gente, bueno, se encontró con un templo sucio, ¿cierto? Con un templo corrompido, se encontró con una oposición jerárquica de la religión de Israel. Y demás encima después, a los días siguientes, la misma gente que lo estaba recibiendo lo estaban gritando crucifícalo. Probablemente le pusieron ese título como una referencia, pero es más que nada una entrada pública. Es como, así decirlo, un reconocimiento que el Señor permitió que sucediera públicamente porque tenía que cumplir una profecía. Recuerden, chicos, estamos a 7 días ya de esta crucifixión que nos fue un accidente. Estamos a 7 días, ¿cierto? Vamos subiendo a Jerusalén. No fue en vano. Claro, no es un accidente, sino que todo esto está escrito y Jesucristo está siguiendo una línea, Jesucristo está siguiendo un trazo, ¿cierto?, de la historia de la humanidad, pero esa historia ya está hecha, creada desde antes de que nosotros fuéramos creados, desde antes el mundo fuera creado. Por el Padre. Nunca nos podemos olvidar que Jesucristo, cuando fue crucificado, fue un accidente. Todo está listo, todo está dicho y hecho ¿para qué? Porque Jesucristo vino a buscarnos, ¿cierto?, a darnos la salvación, a rescatarnos de la condenación eterna. Y todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo sabe y se le va a recordar siempre en su corazón de que esa cruz tuvo un significado especial. Nosotros hemos visto en los capítulos anteriores que Jesucristo sanó a muchas personas, ¿cierto? Multiplicó la comida, ¿cierto? ¡Qué maravilloso, maestro! Sanó, Ninguno como él. sanó, alimentó. Está bien lo que hizo Jesús, pero eso no fue el propósito principal. Claro. El propósito principal de Jesucristo, ¿cierto, Mauro? Que haber venido a la tierra ya fue morir Rescatado lo que se había perdido, la humanidad que se había descarriado de Dios, que se había alejado de Dios y Exacto. perdido esa comunión íntima con Dios. Jesucristo viene y hace la unión y paga el precio que tú y yo tenemos que pagar. Vino a morir por nosotros los pecadores que ya estábamos perdidos desde el principio del mundo cuando... Lo más maravilloso, Iván. Así que pongamos algún, Mauro. Ya, Vamos al versículo. quedamos en el 27, ahora vamos al 28. Dale. Después vamos picoteando. Tú lees. Ya, ok, lo leo completo de la entrada triunfal. Dice: Claro. después de contar esa historia, porque estaba hablando de la historia de los talentos, de lo que iba a recompensar la fidelidad. Lo que vimos en el La programa anterior. pasado. Sí. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, ya, al sacrificio, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a la ciudad de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. O sea, un burrito que nadie había montado, un burrito salvaje. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan a ese burrito salvaje, simplemente digan: el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había hecho el Señor, y efectivamente, mientras lo estaban desatando, los dueños les dijeron: ¿por qué desatan a ese burrito? Increíble, ¿ah? Esa bestia, por así decirlo, porque era una bestia salvaje. ¿Y por qué aparecieron ustedes? ¿Va a desatar este burro? ¿Qué Claro, onda? ¿por qué están desatando a ese burrito? ¿Por qué preguntaron? ¿Cachai? ¿Por qué preguntaron? Y dice, y los discípulos simplemente le dijeron: el Señor lo necesita. Entonces, cacha, dejaron que, cuando ellos dijeron: el Señor lo necesita, dice, entonces lo llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo pudiera montar. ¡Wow! Importante esa parte. Sí. Ahora, tú me dirás, ¿por qué ellos sabían de que iba a ir? O sea, ¿por qué el Señor les mandó a decir eso? El Señor lo necesita. ¿Por qué el Señor mandó a decir eso, que el Señor lo necesitaba? Porque había una profecía, Iván, es que esto es profético. Este acontecimiento es el único acontecimiento en los evangelios
donde Jesucristo se presenta públicamente como el Mesías esperado de la nación de Israel. O sea, en otras palabras, si ustedes se acuerdan, en todos los evangelios, cuando él hacía milagros y decían, que sea rey, que sea rey. Él se escondía. Sí, pero en este O momento, sea, se abstenía. Pero en este momento él sí reconoce que es rey. Claro, llegó el momento en que tenía que presentarse como el Mesías cumpliendo una profecía. Y había una profecía específica que era una profecía que yo creo que ningún rey o alguien que ostentara el poder de Israel iba a intentar cumplirla, porque era muy humilde. Era entrar sobre un asno rebelde, o sea, sobre, ¿cómo se dice?, un animal salvaje, porque nunca había sido domesticado. ¿Ya? Esa profecía, veámosla, está en Zacarías 9:9. Sí. Veámosla ahora. Que también la podemos ver si la enfocamos en otra cámara del Evangelio, sale en Mateo 21:4. Claro, sí. Yo la voy a ver más cerquita, Mateo 21:4, un par de evangelios atrás, ¿cierto? En Mateo también sale, porque Mateo es un libro, o sea, es el evangelio, así como Lucas es un evangelio que está escrito a la gente que no es judía. El evangelio de Mateo, de Leví, ¿cierto?, está escrito para los que son judíos y saben de qué se está hablando, de la profecía mesiánica. Ahora, la gente en contexto estaban esperando ese acontecimiento. Por eso que lee la profecía. Pero, para que cachen más o menos, recuerden que los 4 evangelios son como 4 cámaras diferentes enfocando el mismo camino de Jesucristo. El mismo acontecimiento enfocado de distintas formas. Diferentes tipos de claves. Entonces, Sí. ¿qué nos dice aquí? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por sí el profeta cuando dijo, decid que la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Eso es lo que sale en Zacarías 9:9. Más de 600 años atrás. O sea, dime tú, ¿qué libro en el mundo entero te va a corroborar profecías, ¿cierto?, que se van cumpliendo y que además de ser escrita por más de 30 hombres, por más de 30 autores, o sea, tenemos un libro que ha sido escrito por más de 4000 años y escrito por diferentes autores, pero que apuntan a lo mismo. En este caso, esta profecía de Iván se está cumpliendo literalmente y Jesucristo quiso darle el honor a Zacarías de cumplirle y completarla ahí entrando a Jerusalén, ¿cierto? No solamente a Zacarías, sino que también Daniel se cumple también. Y muchos otros profetas más que están hablando del siervo del Mesías. Los salmos también de David también hablan de lo mismo, del siervo sufriente, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ver también que cuando empiezan a cantar Osana también es un salmo, ¿cachai? También es un salmo. Como lo van a recibir claro, ahora. Y por eso ellos se dan cuenta de que es aquel que viene sentado sobre un burrito es el Mesías. Oye, y otra cosa que es bastante importante y bastante que llama la atención es que si que nosotros conocemos la historia humana, siempre cuando viene un rey, Sí. Mauro, veámoslo después de este... Al siguiente bloque lo vemos. Ya muchachos, y entonces Mauro, la pregunta crucial es ¿por qué un burrito? Porque como te decía yo, te explicaba, todos los conquistadores, todos los reyes, ¿cierto? Siempre llegan en caballos cototudos, caballos guerreros, ¿cachai? A conquistar, pues, ¿cachai? Tenemos por ejemplo a Napoleón que tenía ¿cómo se llama? A Marengo, ¿cierto? Que era el caballo que lo acompañó en la batalla de Waterloo. Alejandro Magno tenía a Bucéfalo, que era un caballo indomable, que solamente él lo pudo domar. También Julio César con su genitor, un caballo que fue... Los caballos siempre representan eso como la idea de triunfo, ¿no? De hecho, gobernando. Claro, de hecho, de Julio César le hicieron hasta un altar al frente de la diosa Venus, ¿cachai? Por ser un caballo de guerra. Pero ¿por qué Jesucristo no un burrito? Claro, además de eso, es que la profecía dice, ¿cierto?, en Zacarías, de que iba, en Zacarías 9:9, dice que él iba a llegar montado sobre un pollino, o sea, sobre un burrito salvaje que no había sido nunca domesticado. Ahora, si te das cuenta, esta gente que el Señor dijo, vayan y pídanle el burrito y díganle el Señor lo necesita, y ellos accedieron y se lo entregaron, significa que esta gente tenía un trato con el Señor, habían preparado eso de antemano, había sucedido una reunión con ellos de antemano, o simplemente fue como cuando encontró a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, porque Natanael había estado pensando en la higuera, ¿cierto?, que estaba debajo de la higuera pensando en Israel. Ahora, lo que puede haber sucedido es que esta gente, como estaba el contexto de la profecía del Mesías, ¿cierto?, y estaban siendo invadidos por los romanos y querían todos ser libres, muchos estaban esperando al Mesías, muchos estaban esperando que alguien, o sea, muchos estaban a lo mejor teniendo un pollino
o un burrito sin usar en su casa para que en algún momento el Mesías lo usara. ¿Cachai? Puede ser. Probablemente hayan estado orando, probablemente hayan estado pidiendo que el Señor llegara pronto, se manifestara y les pidiera el burrito. El asunto es que el Señor les mandó a decir, el Señor lo necesita, y ellos inmediatamente accedieron. Leamos la parte de Zacarías, la tengo aquí, ¿cierto? Bueno. Zacarías 9:9 dice: Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Tu rey viene manso y sobre un pollino, o sea, sobre un burrito no domesticado, ¿cierto? Alguien salvaje que a lo mejor le iba a ser difícil a otra persona montarlo, pero el Señor, como tiene la autoridad sobre la naturaleza también, lo montó y se acercó como una entrada de un rey o del Mesías de Israel a la ciudad de Jerusalén. Exacto, mira, versículo 34 dice: ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, ¿cierto? Cuando sacan el burrito. 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y en su paso tendían sus mantos por el camino. Claro. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grande voces por todas las maravillas que se habían visto, diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas, Hosana, ¿cierto? Estaban recitando un salmo mesiánico, estaban reconociendo ahí al Mesías, pero era una emoción, no era como algo de que amaran al Señor, era una emoción. Estaban reconociendo que se estaba cumpliendo una señal mesiánica, que era ver a alguien entrando, ¿cierto? Que había cumplido milagros. Estaban viendo a alguien que les había dado de comer pan, ¿cierto? Que había hecho milagros, que los había sanado. Lo estaban viendo entrar y lo estaban reconociendo como la entrada de un Mesías. Salmo 18, pero era una gente emocional que no estaba comprometida realmente con el Señor. Salmo 18, 22. El Salmo 18, 22 es lo que estaban ellos recitando. Pero fíjate que esta misma gente que lo está recibiendo con emoción, después es la misma gente que va a gritar: crucifícalo. Porque no hay una conversión de corazón. ¿Cachai? Sigamos entonces. Bendito el rey que viene en ciento, dijimos en gloria de la altura. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Estos son los típicos amargados que están siempre ahí en el camino, en la orilla, ¿no? Cállalos. Cállalos, por favor, solo. Dile que se callen, que se queden callados, que no griten, que no... Los típicos amargados, pero Jesucristo le responde y dice: toma, cachita de goma, le dice, reprende a tus discípulos, pero él le dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, ¿cierto? Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos se rodearán con vallado, traerán muros ante ti. y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. 44. O sea, estará rodeada de ejércitos Jerusalén. Y te derribarán en tierra y tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo ni tu visitación. El tiempo de tu visitación. Cacha, mira. Después, Iván, acá Jesucristo está llorando porque Israel no reconoció el momento en que se le estaba cumpliendo la profecía. O sea, muchos en ese momento lo reconocieron, pero no de corazón. Querían otra cosa, querían la liberación de Roma, ¿cierto? Pero la mayor importancia que le da Jesucristo aquí a la élite judía, que era la religión judía. Y por ejemplo, Marcos y Mateo hablan de que el Señor después pasa y a la higuera, ¿cierto? Entonces, muchachos, como lo vemos acá, todo tenía un propósito, ¿cierto, Mauro? Todo tiene un propósito. De hecho, como yo te estaba comentando en el bloque anterior, Jesucristo, después de este suceso de la entrada, ¿cierto?, al templo de forma popular y visible, donde él reconoce su identidad de Mesías, después pasa por una higuera y la maldice, que en el fondo representa como los rituales o la religiosidad de Israel, o una nación que no pudo producir fruto espiritual en las naciones que lo rodean, ¿cachai? Claro. Porque Israel fue puesto en la tierra para que las demás naciones fueran bendecidas, ¿cierto? Y que pudieran acercarse a Dios, pero no produjeron lo que esperaba el Señor, ¿cachai? Ya, sigamos. Sigamos. Entonces el 45 dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ese era el plan, ¿cierto? Y no hallaban nada que pudiera hacerle porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndolo. Aquí tenemos como verdades, como diferentes formas del Señor hablando en esta parte de que limpia el templo, ¿cierto? Primero, cuando vemos que dice aquí, entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Sabemos que ya íbamos en el día más o menos número 10 de la Pascua. Ahora tenemos que recordar que estaban en tiempo de Pascua, y en el templo. Sí. Estaban esta gente que vendía los animales. Sí, ¿cierto? acuérdate que, claro, sí, la limpieza del templo no solamente sucede acá, sino que sucede también al comienzo del ministerio de Jesucristo. O sea, Jesucristo siempre hizo la limpieza del templo, ¿cachai? Claro, al comienzo se registra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, cuando convierte agua en vino, después se va al templo, ¿cierto? Y ahí, con una azote de cuerdas, limpia el templo. Y les dijo, no hagan de casa de mi padre casa de mercado. Pero acá le dice, en este capítulo, si tú lees bien, dice que los trató como si hubieran hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. O sea, la forma en que les tratando acá Jesucristo a ellos, es de una forma más severa. Y es sobre la misma curia religiosa. Poniendo en contexto, por ejemplo, la que venían, como era Pascua, estamos en pleno escenario que venía toda gente de todos lados, ¿cierto? La gente muchas veces traía sus animales para sacrificio como se hacía en el Antiguo Testamento, sí. Pero esta gente, estos que eran mandados por los líderes religiosos, ¿cierto? Decían, no, tu animal no está listo para ser, entonces te vendo este. Claro. Te vendo este otro. Y faltándole el respeto a los que no eran de Israel. Porque en el atrio de los gentiles, porque el templo de Israel tenía diferentes partes, ¿cierto? Estaba el lugar santísimo, el lugar santo, donde entraban los varones de Israel, estaba el atrio de los gentiles, ¿cachai? El atrio de la mujer y de los gentiles. Pero ahí ellos le estaban faltando el respeto, les faltaban el respeto a las naciones, a la gente que era gentil. Si bien es cierto, el templo de Israel, ¿cierto? Era para tener comunión con Dios, ellos también tenían que dar un buen testimonio ante las naciones extranjeras. Wow. ¿Cachai? Pero ellos estaban siendo una piedra de tropiezo para las naciones de afuera, porque estaban utilizando el atrio de los gentiles, el patio que era para que ellos se acercaran a Dios y tuvieran comunión, lo estaban haciendo un lugar de comercio. Estaban ensuciando un lugar. Es como cuando tú, por ejemplo, como iglesia, si tú eres creyente, cuando tú como creyente, ¿cierto? Tienes que ser un testimonio ante la gente que no conoce a Dios. Mira, llegando a ese punto de vista, ¿qué pasa si remontamos todo esto a que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros somos el templo de Dios, claro. Ahora es así. ¿Y qué es lo que limpia Jesucristo a diario en nuestro templo? ¿Cuáles son los vendedores que tenemos nosotros adentro de nuestra vida? Claro. ¿Cuáles son las mesas que da vuelta ahí de arriba? ¿Cuáles son las palomas que salen volando y los animales? ¿Cuáles son las cosas que están ocupando y ensuciando nuestro templo a diario? Ese es el Señor siempre se encarga de ir limpiando, ¿no es cierto? Porque dice que echaba, escrito está en mi casa, es casa de oración, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, una cueva de ladrones. O sea, nosotros cuántas cosas nos ensucian a diario, a mí, a ti, Mauro, ¿cierto? Porque somos personas que estamos atrapados en cuerpos caídos, que arrastramos un cuerpo que nos pesa, que nos va a estar ahí molestando hasta el día de nuestra comunión con Jesús. Nos estorba, claro, impide como el crecer o el avanzar. Entonces, nosotros podemos ver que Jesucristo todos los días viene y da vuelta nuestra vida, ¿cachai? Y dice, oye, pero límpiense, ¿hasta cuándo van a seguir igual, ¿cachai? Y eso lo hace a diario, ¿cachai? Sí, además. Y de hecho, también porque quiere que tú seas una luz o una lámpara, ¿cachai? Como lo tenía que hacer Israel. Que ese atrio de los gentiles, ¿cierto? Que ese patio del templo que era utilizado para que los gentiles pudieran tener comunión con Dios, sea limpio. O sea, que nosotros podamos ser un lugar propicio para que la gente que no conoce a Dios pueda sentirse conectada con la bendición de Dios que tenemos en nosotros, dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Por eso, muchachos, nosotros hacemos este programa y compartimos esta palabra, es porque nosotros nos sentimos igual que ustedes, ¿cachai? Somos gente que necesita a diario ser limpiado, necesitamos pedir perdón todos los días porque todos los días fallamos. Somos personas comunes y corrientes como ustedes, claro, chicos. No somos personas que seamos religiosas, no estamos ni ahí con la religión, no estamos ni ahí. Sabemos que estamos atrapados en un cuerpo caído que vamos a luchar hasta los últimos días con este cuerpo, ¿cachai? No buscamos tapar nuestras imperfecciones con religión ni con actitudes de santidad, ¿cierto? O cambiando la voz para parecer un poco más santos. Pero ahora, no es eso.
Muchachos, lo que sí nunca se olviden es que Es la sinceridad. el Señor nunca ha perdido el control de todo. Si tú estás pasando por un momento en crisis, por un momento difícil, no pienses que le tomó por sorpresa al Señor lo que estás pasando tú, que Él no lo sabía, porque Él ya sabía que tú ibas a pasar por ese momento. Pero a Él no se le dan las situaciones, Mauro, ¿cierto?, fuera de control. Él tiene todo bajo control. Nosotros nos vamos a impresionar a Dios. Nadie ha impresionado a Dios con lo que está sucediendo. No se espanta el Señor con lo que está pasando porque Él ya lo sabía de antemano. Y fíjate, mira, yo quiero que sigamos leyendo estos versículos que están tan interesantes. Chicos, mira, ya acá Jesucristo ya se presentó como el Mesías de una manera pública, ¿cierto? Y acá es la única parte donde nosotros en esta sección del Evangelio es la única parte, y se corrobora con el otro Evangelio, donde Jesucristo se presenta de forma pública como el Mesías. Exacto. ¿Ya? Lo dijimos recién. Sí. Y acá dice en el versículo 47, después de eso, dice, después de que Él limpió el templo, ¿cierto? Nos limpió. Dice, después de eso enseñó todos los días. ¿Qué hizo? Enseñó. Todos los días en el templo. Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, o sea, la curia religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, que eran los políticos, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero eso, ahí te pasaste a otro versículo, ¿qué parte va? No, pues donde Él purificó, Ya. dice, luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios, ¿cierto? Correcto. Dijo, las escrituras dicen, mi templo será una casa de oración, pero correcto. ustedes la han hecho cueva de ladrones. Correcto. Después dice, después de eso, enseñó, todos los días enseñaba en el templo. Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, que eran la curia religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada. Porque el templo dice, porque el pueblo, todo el pueblo, prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Claro, porque él ya había permitido que se le aceptara como una presentación pública del Mesías. Ya le habían puesto la alfombra en el suelo, ¿cierto? Las ramas, ¿cierto? La entrada, como se le llama la entrada triunfal, ese domingo de Ramos, donde ya decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Oye, se viene bueno el próximo capítulo, porque aquí viene, le van a hacer esta gente que quiere matar a Jesucristo, le van a hacer una pregunta, porque ya lo vienen siguiendo y están chatos. No se atrevían cómo hacerlo. Están chatos de Jesucristo, lo único que quieren es que caiga para matarlo, sí. Y Jesucristo le va a responder con otra pregunta. Se viene espectacular. Imagínate si purificó el templo y lo echó, se les venía abajo todo el sistema político y religioso donde estaba funcionando todo con monedas. Económicamente sustentable para ellos. Así que muchachos, quedan todos invitados para el próximo programa y bueno, ánimo, estamos en tiempos difíciles, en tiempos de guerra espiritual, en tiempos de gente caída, de amigos que se están suicidando en un sistema corrupto, ¿cierto? Que prendí las noticias y veis pura... Donde ya nada te llena, donde el vacío sigue estando ahí, pero Jesucristo tiene una respuesta para ti y se puede arreglar a tu corazón. Si en este momento estás escuchando estas palabras del Evangelio, son para ti, son porque Jesucristo te está llamando. Estés solo ahí en tu habitación pensando que nada vale la pena. Aquí hay un compadre que nos cambió la vida y que sí vale la pena y que cambió la vida de la humanidad. Existe en la historia, es la única persona que la tumba está vacía. Puedes ver a todo tipo de... Sí, podéis ver a Buda, podéis ver a Gandhi, podéis ver a todos los líderes, hasta Alá, todos muertos sin resucitar. Pero hay uno que resucitó y que ganó todo el poder, sobre todo autoridad. Está escrito en todos los libros de historia de la humanidad. Y si no, puedes ir ahora en este momento a la tumba y vas a ver que la tumba está vacía. Porque es real, Jesús es real. Chicos, Dios les ama. Jesucristo transforma las vidas. Te esperamos hasta el próximo programa que se viene súper bueno aquí con él. Nos despedimos. Abre tu corazón, Jesucristo te está llamando. Dios les bendiga, chicos.